Muy buenos días, niños de primer año de secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo, como siempre. Le da la bienvenida a esta semana y, evidentemente, siempre deseando tener los mejores deseos del bienestar y la salud para todas las familias. ¿Ya? Esta semana trabajamos lo que corresponde a la química en el sentido de aquellos personajes que han desarrollado su historia evolutiva de la química, han puesto su granito de arena en el desarrollo de la química como ciencia, los precursores de la química, los personajes o químicos que han dejado su granito de arena. Y también vamos a tocar cómo es que la química se ha dividido, cómo se ha clasificado, cómo se ha ramificado, ¿ya? Para ello siempre es importante tener material que nos permita llegar a ustedes con esa idea de que sea más entendible, más fácil, para poderlo comprender, ¿ya? Para poderlo comprender. Para ello utilizamos nosotros nuestro material que preparamos, y de hecho que siempre esperamos, ustedes saben que siempre esperamos que usted vaya participando en el desarrollo de la misma, ¿no? En el desarrollo de la misma a través de su chat. El chat siempre está en un lado de la pantalla porque su comentario de usted queda grabado, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el primer pantallazo que me habla de la química y sus ciencias, o sus ramas, ¿no? ¿Qué más? Miren, ¿eh? Aquí tenemos una frase muy importante de lo que decíamos la semana pasada de Lorenzo Anton Lavoisier, el gran Lavoisier, el padre de la química moderna, el más grande químico, por eso es que se le conoce como el padre de la química moderna. Que dentro de todas sus frases que este señor, que este gran científico tiene, y lamentablemente cuando yo más adelante les cuente cómo terminó sus días, van a tener un poco más de concepto sobre él. Miren, él consideró que la naturaleza de un laboratorio químico basta en la que se forman todos los tipos de composición y descomposición. Es una gran frase que para los químicos pues es como un cántico, es como un himno, ¿no? Para los químicos. Teniendo en cuenta que la naturaleza tiene muchas materias, porque la semana pasada decíamos, ¿no? La química estudia la materia y todas sus propiedades. Por lo tanto, la materia se compone y se descompone. Según Lorenzo Lavoisier, toda la naturaleza está en una constante composición y descomposición. Aquí tenemos a él, aquí lo tenemos. Lorenzo Lavoisier, este gran francés, y su esposa. Los dos químicos, ¿eh? Los dos químicos. Marie Pierrick. Marie Pierrick es la esposa de Lorenzo Lavoisier, que han trabajado muchos años en laboratorio químico, han tenido que ver mucho con elementos químicos y bueno, dejaron sus aportes importantes con respecto a la teoría de la combustión, las leyes ponderales, ¿no? Las leyes ponderales. Seguimos. Luego vamos a especificar un poquito más en Lorenzo, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los precursores de la química, lo que yo les decía, ¿no? Aquellos personajes que han ido dejando sus huellas. Leucipo, maestro de Demócrito, le intentó insertar en la mente de Demócrito la teoría sobre el átomo. Y Demócrito en su momento pudo definir que la materia que es campo de estudio de la química, la materia se divide hasta el último punto que ya no tiene división, que es el átomo. Para Demócrito, la última porción de la materia es el átomo. Por lo tanto, el átomo ya no tiene división. Ese es el aporte de Demócrito, siendo su aprendiz de Leucipo. Aristóteles es otro en esos tiempos. Estamos hablando aquí de aquellos griegos que existieron antes de Cristo. 400 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. Desde ese momento ya había la percepción del conocimiento abstracto de algo que no se ve.
conocimiento abstracto porque ahora la ciencia estudia hechos reales, concretos, experimentales. En cambio, en ese momento no había microscopio, no había nada que te acerque a comprobar algo que tú no lo ves. No lo había. Por lo tanto, era una percepción abstracta, era puramente observación y análisis de la observación. Nada más. Lo bueno es que ha coincidido, pues, ¿no? Su análisis de estos científicos que en ese momento eran grandes pensadores griegos, filósofos, pensadores griegos, pues sus percepciones y sus conclusiones sobre sus teorías, en algunos ha dado y hasta ahora se comparten. En otros casos, la ciencia después ha comprobado que es falso. Aristóteles tiene en muchas áreas, lo vamos a conocer a Aristóteles, porque él ha metido su cuchara en muchas áreas, ha metido sus conocimientos en muchas áreas, pero en algunas partes de esa área también ha sido descartado algunas teorías, ¿ya? Aristóteles, ¿qué sostenía? Miren, 4 elementos, solamente 4 elementos, porque antes de Aristóteles había, pues estaba Tales de Mileto, ¿ya? Empédocles, que eran griegos de ese tiempo, que sostenían, entre otras cosas, que en la naturaleza habían los 4 elementos básicos, ¿no? El aire, el fuego, el agua y la tierra. 4 elementos que eran lo que dominaban. Y aquí lo tenemos, miren, aquí lo tenemos bien establecido y con su percepción natural, ¿no? Entre el fuego y el agua, entre el fuego y la tierra, entre la tierra y el aire, y entre el agua y el aire. ¿Se da cuenta cómo van dejando sus huellas? 4 solamente, 4. Solamente 4. Después de estos 3 personajes, ya llegamos o entramos a la época que es después de Cristo. La química ha tenido muchos personajes, pero hay algunos que han marcado el inicio de otros avances más importantes, como el famoso John Dalton, ¿no? John Dalton, aquí vemos Dalton. John Dalton es el precursor de los modelos atómicos. Estamos hablando nosotros aquí, miren, en la época que existió John Dalton, estamos hablando del siglo XIX, siglo XVIII y siglo XIX. No existía, sí existía el microscopio, pero ese microscopio era totalmente simple, ¿no? John Dalton en su momento quiso graficar al átomo, teniendo en cuenta que el átomo no se podía observar, no se podía ver, pero John Dalton, a través de una ráfaga de electricidad en unas cámaras, quería graficar cómo era un átomo. Y por eso es que lo consiguió, ¿ya? Y por eso es que él sostiene una conclusión sobre el átomo, siendo su teoría el primer modelo que explica cómo es un átomo, ¿ya? Por eso se le llama el modelo atómico de Dalton, el primer modelo, el modelo atómico de John Dalton. John Dalton. Y para él, para John Dalton, dice que, miren, si usted observa la imagen acá, dice, aquí tenemos átomos de hidrógeno, tenemos átomos de oxígeno, tenemos átomos de bromo, ¿se da cuenta? Tenemos 3 elementos químicos. Y si usted amplía la observación, se da cuenta que, por ejemplo, el oxígeno, el átomo de oxígeno, es diferente al átomo, el átomo de hidrógeno es diferente al átomo de oxígeno y también es diferente al átomo de bromo. Ahora, ¿en qué es diferente? Aquí leo. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Qué diferencia tienen esos 3 átomos? Según su percepción, muy bien, tienen diferente forma, bueno, son esféricas. ¿Qué más? ¿Qué más de diferente podemos ver? Su color, muy bien, excelente. Su tamaño, muy bien, su tamaño. Eso hace diferente. Entonces, John Dalton, ¿qué dice? Que los átomos, escuchen bien, porque luego ustedes van a poner un resumen de cada uno. John Dalton define en que los átomos del mismo elemento, porque hablamos del elemento hidrógeno, escuchen bien, los átomos del mismo elemento son iguales, así como podemos ver. Todos los átomos del mismo elemento son iguales en tamaño, en peso, en color, en forma.
todos los átomos del mismo elemento, pero los átomos de diferentes elementos son diferentes. Y eso es lo que percibimos, ¿cierto? Muy bien, ese es su modelo de John Dalton, por eso lo mencionamos en este punto. Aquí tenemos a el gran Amadeo Avogadro. El gran Amadeo Avogadro. Este es un químico analista. Químico analista. En la ley de los gases. La ley de los gases ustedes lo van a llevar cuando estén en tercero y secundario. La ley de los gases. Puras fórmulas y porcentajes. Química analítica es analizar en porcentajes de volumen. De gas, de agua, en volumen, en mililitros, en centímetros cúbicos. Esa es la ley de los gases del gran Amadeo Avogadro. ¿Qué dice él? Los volúmenes son iguales, dice él, mire, los volúmenes son iguales en volúmenes iguales de gases diferentes en igualdad de condiciones de presión y temperatura existe el mismo número de partículas. No lo estoy leyendo bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de la misma cantidad de la sustancia en cuerpos diferentes, pero la misma cantidad de la misma sustancia, existen la misma cantidad de partículas. Por ejemplo, ¿no? 1 litro de agua en un recipiente A y 1 litro de agua en un recipiente B, así el recipiente tenga diferente forma, pero estamos hablando de que está conteniendo 1 litro, ¿cierto? Entonces los volúmenes y el número de partículas coinciden. Es lo que vemos acá abajo. Es lo que vemos acá, ¿no? Las partículas, ¿ves? ¿Cómo están las partículas? Así se mezclen. Así se mezclen. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, 2 volúmenes de hidrógeno, un volumen de oxígeno. Ustedes saben que el hidrógeno con el oxígeno se juntan para formar el agua. Y aquí ya tenemos la formación del agua, pero en las mismas cantidades volumétricas. En las mismas cantidades volumétricas, porque siempre se mantiene la conservación de la masa, incluyendo el volumen, ¿ya? Esa es la ley de los gases, planteada por Amadeo Avogadro. Lo van a conocer mucho más al detalle cuando ustedes lleguen a química de tercero y secundaria por medio. ¿Ya? Seguimos acá. Seguimos por acá. ¿Qué tenemos? Al maestro Lavoisier. El maestro Lavoisier. El gran Lavoisier. Químico francés. Es un químico francés. Miren qué siglo. ¿Qué siglo? El químico francés, considerado padre de la química moderna, lo que yo les decía, padre de la química moderna. ¿Cómo se le recuerda a él? Por el estudio de los gases, principalmente del hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno. Acuérdense que la semana pasada nosotros hablábamos de la época del flogisto, y decían que el flogisto era la sustancia que está en una materia y lo cual lo hace que se encienda. Este señor Lorenzo Lavoisier destierra la teoría del flogisto y dice que no. Todo tiene que ver, la combustión tiene que ver ¿con quién? Con el oxígeno, dice. Toda combustión tiene que ver con el oxígeno, por lo tanto el oxígeno está presente en el aire. Cuando se acabe el oxígeno, no habrá fuego. Usted puede hacerlo, lo puede comprobar con un recipiente de vidrio, pone una vela ahí, va a estar encendida mientras que dentro del recipiente haya oxígeno. Se acaba el oxígeno, se acabó el fuego, ¿ya? El hidrógeno es un elemento que él le dio los nombres, ¿no? Miren, fíjense, dice acá, dio mucho de ellos hasta ahora, lo que se conoce todavía como la química de los gases, ¿ya? ¿Qué más dice? Lavoisier y su esposa, para conocer un poquito de este señor, Lavoisier y su esposa, Marie Pierrit, describieron muchos manuales y experimentos, pero llegó un momento en donde Lavoisier empezó a trabajar para el gobierno como cobrador de impuestos en la época de la Revolución Francesa. En la época de la Revolución Francesa, y luego de ello, pues lo cogieron, lo agarraron a él, lo llevaron a juicio, y lo condenaron a la guillotina. Lo mataron, perdimos un científico guillotinado por el Lorenzo Lavoisier. Pero ¿qué dejó él para nosotros? ¿Qué nos dejó Lorenzo? Las leyes ponderales. Las leyes ponderales.
Dentro de las leyes ponderales tenemos la ley de la conservación de la materia, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples y la ley de volumen en combinaciones. Diferentes leyes, principalmente la que se trabaja más es la ley de la conservación de la materia o la conservación de la masa. ¿Dónde? ¿Qué cosa sostiene? ¿Se sostiene qué cosa? Que las cantidades de productos iniciales tienen que ser relativamente igual a la cantidad de productos finales. Por ejemplo, vemos acá. ¿Qué elemento es este aquí? Este es el carbono, ¿cierto? Ese es el carbono. Tenemos un carbono, un solo carbono, un solo carbono. Aquí leo su mensaje. Tenemos un solo carbono, muy bien, un solo carbono. ¿Cuántos oxígenos tenemos acá? ¿Cuántos oxígenos? 2 oxígenos. Muy bien, miren. Estos de acá, miren chicos, ustedes lo van a llevar después en tercero, pero esto de aquí, este bloque de acá, que corresponde a este carbono con este oxígeno, se llama productos reaccionantes. Acuérdense bien, productos reaccionantes, porque van a reaccionar, se van a unir y van a generar una reacción química. En esta reacción química intervienen 2 elementos, un carbono y 2 oxígenos, ¿cierto? La flecha igual me señala que aquí tenemos un producto resultante. Este producto se llama producto resultante, ¿ya? Y esta molécula está formada por un carbono, que es el de aquí, y por 2 oxígenos, que es el de acá. ¿Cómo se llama? ¿Alguien me puede mencionar cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esa molécula químicamente? Lo leo ahí. Dióxido de carbono. Muy bien, Alejandro. Dióxido de carbono. ¿Quién produce dióxido de carbono, chicos? ¿Quién produce? ¿Quiénes producen dióxido? Nosotros. Muy bien, Daniel. Muy bien, Víctor. Nosotros producimos dióxido de carbono. ¿En qué? ¿Qué tenemos que hacer para producir dióxido? Respirar, excelente. Solo respirar y es un proceso innato, ¿no? Respiramos mañana, tarde y noche porque nuestros pulmones están consumiendo el oxígeno, ¿no? El oxígeno y expulsando dióxido de carbono. Exhalar, expirar. Muy bien. Exhalar, expirar. Las cajas torácicas, ¿ven? Tienen que hacerle la prueba. Controlen con el minuto en la casa. El doctor, los especialistas en medicina lo dicen claramente, ¿eh? 14 veces por minuto la caja torácica ahí. 14 veces por minuto, estamos excelentes. Estamos excelentes. 14 veces por minuto. Cuando son 14 veces por minuto, significa que en tu sangre está 97% de oxígeno. El oxígeno está en un 97, 98, 96, ahí. Está bien. Pero si baja a 92, ahí es que preocupes. No llegue el oxígeno. Significa que la caja torácica está subiendo a más, 20. No puedo respirar. ¿Qué es lo que está pasando con las personas en estos días del problema del COVID? No pueden respirar, no les llegue el oxígeno a los pulmones y la caja torácica se pone en una velocidad mucho más rápida, de 14 pasa a 20. A 25 estamos muy mal. Ahí, por ejemplo, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿ya? Seguimos. ¿Qué más tenemos por acá? Dmitry Mendeleev, este ruso famoso. Miren, Dmitry Mendeleev es otro químico muy bueno, muy bueno. Claro, las mucosas bloquean. Apartando un ratito ahí lo que dice su compañero, evidentemente nuestros pulmones tienen como arbolitos adentro que se llaman los alvéolos pulmonares. Y el doctor Pérez Alvela, que es un médico naturista, por decirlo así, el doctor Pérez Alvela recomienda mucho que el quión tiene la forma de arbolito, el quión tiene la forma de alvéolo, por eso es importante el quión.
porque permite liberar esa mucosa que dice que te ahogas, liberarlo el alvéolo para que tú puedas respirar tranquilamente, tranquilamente. Muy bien, es un médico muy bueno, tiene muchas recomendaciones médicas sobre el uso de medicina alternativa, no la medicina convencional de la farmacia, no, la medicina alternativa, que tiene que ver con el uso del magnesio, con el uso de plantas que tienen magnesio, que tienen zinc, selenio, que son elementos químicos anticancerígenos, ¿no? Muy bien, seguimos muchachos. Ahora sí, regresamos a Dmitri Mendeleev. Terminamos con Dmitri Mendeleev y podemos descansar. Denme 1 minuto y medio acá. Dmitri Mendeleev. Miren, estamos hablando ya, aquí observamos, del siglo XIX. Siglo XIX, donde los químicos empezaron a ordenarse. Dijeron, no, si hay muchos elementos químicos, por eso Dmitri Mendeleev presenta su tabla periódica. Ya antes de él han habido tablas periódicas o ideas de clasificación de los elementos químicos para ordenarlos utilizando una tabla, de acuerdo a ciertas características que tienen estos elementos. Pero dentro de ello, cogemos a Dmitri Mendeleev, ruso, pues se ve, científico ruso Mendeleev, presentó en Alemania su célebre tabla periódica que hasta ahora se utiliza como modelo básico. Dice acá, la tabla periódica de Mendeleev estaba bastante elaborada y contenía todos los elementos conocidos hasta ese momento. ¿Cuántos eran? 63, miren. 63. Acuérdense de Aristóteles, eran 4, ¿cierto? Para Mendeleev, en su tiempo de Mendeleev, ya habían 63 elementos químicos. Por eso aquí Mendeleev clasifica y ordena a los elementos ya conocidos hasta ese momento. Y ordenándolos en una tabla bajo criterios, por ejemplo, como el peso atómico. Para los químicos, cada elemento tiene un peso, una masa. Le llaman peso atómico. Ya luego vamos a ver cuando disgregamos a un elemento químico. De acuerdo al peso atómico, en forma creciente. Significa del más liviano al más pesado. Del más liviano al más pesado. ¿Ya? Teniendo columnas verticales. Columnas verticales. Aquí tenemos la tabla periódica, miren. La tabla periódica. Miren, ¿eh? El número 1 siempre está el hidrógeno. Para todos está el hidrógeno porque el hidrógeno es el más liviano. Pero tenemos columnas, miren, columnas. Y tenemos filas, ¿cierto? Columnas, él los clasificó en columnas y filas. Columnas y filas. ¿Se da cuenta? Columnas y filas. ¿Ya? Columnas y filas. Vamos a continuar acá con la grabación. Muy bien. Nos habíamos quedado en esta parte, jovencitos. Teniendo en cuenta que Dmitri Mendeleev plantea su tabla periódica, acuérdense bien que Dmitri Mendeleev es el que ordena y clasifica de acuerdo al peso atómico, como le he puesto la flecha acá. Acuérdense bien, de acuerdo al peso atómico, ordena y clasifica teniendo columnas y filas. Miren, ¿eh? La columna 1, por eso usted ve acá, miren, 1 en romano, 2, 3, y así sucesivamente hasta el número 8, ¿no? Aquí ve, columna. ¿Quiénes están en la en la columna 1? Hidrógeno, litio, ahí. Ya, siempre el chat está abierto en un lado para poder recoger su participación. Claro, miren, litio, sodio, potasio, y, ya, muy bien, y ahí tenemos diferentes elementos químicos que están ubicados de acuerdo a ciertas características que fueron consideradas por este gran ruso, Dmitri Mendeleev. Claro, ustedes conocen a muchos de ellos, de hecho que sí, muchos de ellos. Berilio, magnesio, calcio, zinc, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él los clasificó de acuerdo a su peso atómico. Muy bien, eso es muy importante que usted tenga conceptos o preconceptos o ideas preestablecidas ya de lo que significa la tabla química o la tabla periódica química y
todos los elementos que van a estar en ese lugar, ¿ya? En ese momento, 63 elementos químicos. Después, en las nuevas tablas periódicas, como por ejemplo Henry Moseley, 1913 ya, 1913, teniendo como base la de Dmitri Mendeleev, hace una nueva clasificación con los elementos que aparecieron después. Si usted observa, mire, algo importante acá, jóvenes. Acá hay vacíos, mire. Acá hay vacíos, ¿cierto? Acá hay vacíos. Vacíos. Miren, vacíos. Dmitri Mendeleev dejó vacíos, dejó algunos espacios vacíos. Dejó espacios vacíos. Para él fácil hubiese sido que coloque en forma ascendente de calcio a titanio, ¿cierto? Pero dejó vacíos. ¿Por qué razón? Porque él consideraba que en este espacio debe haber un elemento químico que él no conocía, pero que los científicos posteriores lo van a conocer, y este es su espacio químico, aquí. Otro elemento acá, así ve, solamente dejó los espacios. ¿Qué tanta proyección tuvo este señor, este químico, que de dejar espacios porque consideraba que más adelante se iban a encontrar otros elementos químicos que ese era su lugar? ¿Ya? Vamos a continuar acá. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Ah, el gran Louis Pasteur. El gran Louis Pasteur, ¿no? Este señor es muy famoso. Por eso, no sé si ustedes han escuchado la palabra pasteurización. Él es padre de la microbiología, Louis Pasteur. Padre de la microbiología. Muy bien, claro que sí. Muy bien. El gran Louis Pasteur, famoso químico y físico, principalmente médico, laboratorista excelente. Por eso vemos la imagen. Vemos en la imagen estudiando. Él consideraba, ¿qué cosa consideraba Louis Pasteur? Dentro de todos sus aportes a la ciencia en general, médica, biológica y química, él consideraba que en el ambiente había microbios, que no lo podíamos ver, pero que habían microbios, y que la única forma era de esterilizar todos los insumos materiales que se utilizan en el tratamiento de la medicina. Es decir, cuando uno va al médico, el médico tiene que tener un montón de materiales. Esos materiales tienen que estar esterilizados. ¿Gracias a quién se introduce el término de esterilización? Gracias a Louis Pasteur. Por eso tenemos acá la esterilización. ¿Entiende? Él es el que encontró la vacuna contra la rabia. La vacuna contra la rabia. Era un investigador nato este señor. Por eso está aquí. Pero básicamente está acá en el grupo de los químicos por su tema de la pasteurización. Su tema de la pasteurización. ¿Para qué? La pasteurización es un proceso químico. Es un proceso químico, como bien lo indica acá, para evitar que las bacterias, como me indica acá Víctor, como me indica acá, que tiene que ver con evitar que los microbios afecten a los alimentos y hacer de que los alimentos duren más. Por eso se cabe, la pasteurización es un proceso químico que permite la conservación de los productos alimenticios. La conservación de los productos alimenticios. ¿Por qué? Porque para Pasteur, en el ambiente hay muchos microbios. Solo se pueden acabar con estos microbios utilizando químicos o temperaturas altas. ¿Ya? Temperaturas altas. Por eso también se recuerda también con las enfermedades que se podrían transmitirse entre seres vivos. Por ejemplo, la peste bubónica, ¿no? La rabia, ¿no? Son de animales a personas, así, ¿ya? Ahí tenemos al gran Louis Pasteur. Este es su trabajo de la pasteurización, miren. Su trabajo de la pasteurización. Louis Pasteur, lo que me comentaba ahí, la leche, la conservación de los productos lácteos. La conservación de los productos lácteos. Todos los productos que vienen envasados, tienen conservantes. Esos conservantes han pasado por un proceso que se llama pasteurización, para darle más tiempo. La rica chela, la cervecita. ¿Para qué? Por el proceso de pasteurización de los alemanes. ¿Ya? Muy bien. Seguimos acá.
luego de conocer un poco a los químicos y su trabajo dentro del desarrollo de la ciencia, ahora vamos a conocer un poco sobre la química y sus ramificaciones, o sus ramas, o ciencias auxiliares de la química. Ciencias auxiliares de la química. Teniendo en cuenta que la química es una ciencia que estudia la materia, ¿cierto? Una ciencia que estudia la materia. Por eso nace esto de acá, la química general. La química general dice que es aquella área científica que le da los conocimientos, los principios teóricos, pura teoría. ¿De qué? De explicar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Explicar la composición, por ejemplo, ¿no? Si a ti te dicen acá, agua, si a ti te dicen agua, ¿de qué está compuesto el agua? Tú decís, el agua está compuesta de 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿cierto? Esa es la composición. ¿Quién me lo describe? La química general. Por eso el comportamiento, la composición de la materia, y el agua es materia. El agua es materia, solo que materia en estado líquido, y también de la energía. Pero también dentro de la química general tenemos la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. En estos 3 casos, en estas 3 áreas, tenemos la nomenclatura química. La nomenclatura química. La nomenclatura son reglas, jóvenes, que ustedes lo van a llevar más adelante o el próximo año. La nomenclatura son reglas que se utilizan, es decir, son como criterios que los químicos han dejado para nombrar a un compuesto químico. Por ejemplo, miren, nosotros habíamos hecho en antes, por ejemplo, disculpen, aquí, la fórmula, esta fórmula aquí. Esta fórmula. Ustedes saben que esta fórmula tiene un nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta fórmula? A ver, lo leo ahí. ¿Cómo se llama esta fórmula? Ya ustedes me lo han dicho hace un rato. ¿Cómo se llama? A ver, tiene un nombre esta fórmula. Muy bien, el dióxido de carbono. Excelente. Pero, ¿por qué le llamamos dióxido de carbono? ¿En base a qué? A esta nomenclatura. Esta nomenclatura me permite a mí nombrar este compuesto. Y para nombrar todos los compuestos químicos, se utilizan nomenclaturas químicas. Nomenclaturas químicas que son dejadas, pues, existen diferentes tipos de nomenclatura. La nomenclatura clásica, la yupa, la stock, la sistemática, ellas son nomenclaturas, son diferentes reglas, que lo van a ver luego, reglas que te permiten nombrar a una molécula. Por ejemplo, ustedes han dicho bien claro, ¿no? Esto es dióxido de carbono. Para una nomenclatura es dióxido. ¿Por qué razón? Porque tiene dos oxígenos, ¿cierto? Muy bien, pero para otra nomenclatura es anhidrido, porque es otro término, es otro tipo de nomenclatura, anhidrido carbónico. Entonces son diferentes nombres de acuerdo al tipo de nomenclatura que se puede utilizar, ¿ya? Vamos por acá, la química descriptiva. La química descriptiva. Obviamente va a describir, ¿cierto? Va a describir las propiedades y los métodos, cómo se obtienen las sustancias químicas. Existen sustancias simples. Sustancias simples, cuando tú observas la tabla periódica, joven, cuando tú observas la tabla periódica, tú vas a encontrar todos los elementos químicos ahí, ¿cierto? Son sustancias simples. Elementos químicos, cuando están solitos en la tabla periódica, son sustancias simples. Pero cuando están juntos, por ejemplo, si yo coloco acá, por ejemplo aquí, el hidrógeno es una sustancia simple. El oxígeno es una sustancia simple, cuando está solo. Pero cuando se han juntado,
Ya no es una sustancia. Cuando se han juntado los dos, ya no es una sustancia, ¿cierto? Ahí es una molécula, ¿sí o no? Es una molécula. Y cuando es una molécula, ya es una sustancia compuesta. Por eso dice acá, distintas sustancias que pueden ser simple o pueden ser compuestas. ¿Ya? Aquí tenemos los dos ejemplos. ¿Qué nace a partir de la química descriptiva? La química inorgánica y la química orgánica. Ahorita lo vamos a ver esos dos, la química inorgánica y la química inorgánica y la química orgánica. Pero también tenemos la química analítica. La química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? Las muestras. Análisis de muestras. Acuérdense de la ley de Avogadro, la ley de los gases, las muestras. Utiliza y trabaja con las muestras. ¿Por qué? Porque trabaja con cantidades. La química cuantitativa es cantidad. Es cantidad. Cantidad. Y la química cualitativa es calidad. Es calidad. Calidad. Es calidad. Uno es cantidad y el otro es calidad. Proporción y masa. Ahí. También tenemos la química aplicada en estos tiempos. La química aplicada. La química aplicada es la química que se relaciona con diferentes áreas. Con diferentes áreas. La bioquímica, por ejemplo. No se olviden que la bioquímica, joven, la bioquímica es aquella ciencia que estudia aquellos elementos químicos que están dentro de los seres vivos, como ustedes, nosotros, las plantas y los animales. Porque no hay que olvidar que todo está hecho de materia. En donde tú investigues hay materia, ¿cierto? Muy bien, por ejemplo el calcio, dice, muy bien, el calcio. El calcio está dentro de la investigación bioquímica porque existe calcio. ¿Dónde tenemos calcio? ¿En qué parte de nuestro cuerpo tenemos calcio? A ver, en los huesos, muy bien, en los huesos. Por eso es la bioquímica estudia aquellos elementos químicos que están dentro de nuestro cuerpo. Y así ven, la fisicoquímica, la geoquímica, la astroquímica, la agroquímica y la mineralogía. Y existe también la química industrial. Todos ellos tienen una relación con otras áreas, con otros campos, con otros campos. Ya todo, la física, la geo, que es tierra, todos los minerales de los que son muy, muy buscados, ¿no? El oro, la plata, el zinc, el molibdeno, lo que nosotros producimos. La astroquímica, la agroquímica, la mineralogía. Todo está vinculado con otros campos de estudio, ¿ya? Pero nosotros, como área de ciencias educativas, la petroquímica, muy bien, es una carrera muy, muy bien remunerada en estos tiempos. La ingeniería en petroquímica o la metalúrgica y la ingeniería de minas. Todo es mineralogía. Todo eso es mineralogía para que trabajen en el campo de las minas, haciendo extracción, porque, por ejemplo, la química metalúrgica o el ingeniero metalúrgico va al campo de la mina. El ingeniero de minas, obviamente, ¿no? Y el geoquímico también va a trabajar e investigar todo lo que hay en esos yacimientos. Seguimos. Tenemos acá lo que básicamente se estudia en nosotros, en la química descriptiva. Acá, miren, la química descriptiva. Yo le decía que en la química descriptiva tenemos ¿a quién? A la química inorgánica y a la química orgánica. Para hacerlo diferente, por ejemplo, la química inorgánica dice que estudia todos los elementos químicos que están en la tabla periódica. Todos. Todos los elementos químicos que están en la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica tenemos muchos elementos químicos. Hidrógeno, carbono, aluminio, magnesio. Todos los elementos que están en la tabla periódica tienen que ver mucho con la descripción de la química inorgánica. ¿Ya? Dice, compuestos, reactividad, a excepción de los derivados del hidrocarburo. Profesor, ¿qué son los hidrocarburos? Hidro, ¿qué significará hidro? ¿Qué será hidro? A ver. Leo su chat. Ustedes que son muy buenos. Hidro, hidrógeno, muy bien.
¿Y carburos qué tendrá? ¿Con qué elemento? Muy bien, excelente. Carbono e hidrógeno, ahí, carbono e hidrógeno. Significa que la química inorgánica no estudia compuestos que estén vinculados a carbono con hidrógeno juntos, cuando están unidos, ahí no lo estudia. ¿Por qué razón? Porque los hidrocarburos son de aquí. Los hidrocarburos son de aquí. La química orgánica. Se le llama la química orgánica o la química del carbono. O la química del carbono. O la química del carbono. Fíjense, la química orgánica es la química del carbono. ¿Qué significa? Que estudia al carbono con la unión con otros elementos químicos. Por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son, en las palabras prácticas para podernos entender, los hidrocarburos son ¿qué cosa? Combustibles. El petróleo, la gasolina, son hidrocarburos. El gas de cocina, el gas propano, es hidrocarburo. El metano, es hidrocarburo. El gas de los carros, el GNV, es hidrocarburo. Todos ellos son hidrocarburos, salen de los yacimientos, ¿cierto? Salen de los yacimientos. La química orgánica es la química del carbono. Significa que estudia a todo lo que es orgánico. ¿Qué es orgánico? A ver, usted póngame ejemplo de aquello que es orgánico. ¿Dónde encontramos orgánicos? El anhídrido carbónico no. Claro que no. Aquello que tiene carbono. Muy bien, aquello que tiene carbono. Excelente. Muy bien. Todo aquello que tiene carbono. ¿Las plantas serán orgánicas? ¿Las plantas serán orgánicas? Muy bien. Significa que todo lo que compone una planta es parte del estudio de la química orgánica. Los animales también. Nosotros también. Por lo tanto, la química orgánica estudia la composición de todos los organismos, porque todos los organismos tienen como base el elemento carbono. Carbono es nuestra columna vertebral. Por eso es que cuando, por ejemplo, los investigadores, los paleontólogos, ellos que investigan los huesos, las antigüedades, los restos fósiles, ¿no? ¿Qué utilizan ellos como prueba? ¿Qué utilizan como investigación? ¿Qué utilizan estos paleontólogos para comprobar la antigüedad del hueso? Cuando encuentras huesos ahí en las tierras, el carbono 14, el carbono 14, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque el carbono 14 es para determinar la antigüedad de ese fósil o de ese hueso. Muy bien. Todo lo que sea orgánico, como plantas, animales, incluyendo nosotros, está dentro de la química orgánica. Continuamos por acá. Aquí. Este es, miren, ¿ah? Nos ponemos por acá para que usted pueda entender. Miren, de aquí empieza. Título, división de la química. En su cuaderno es esto de acá. División de la química. Aquí ponemos el título, ¿ya? El título es división de la química. Completamos. Lavoisier. Lo que tienes que poner aquí, jovencito, es los aportes de Lavoisier. ¿Qué aportes tuvo Lavoisier? ¿Qué podría poner acá? A ver, yo leo ahí. ¿Qué aportes podría poner de Lavoisier? A ver, ¿qué aportes tuvo Lavoisier? La teoría de la combustión, muy bien, la combustión, ¿qué más? ¿Qué más? Padre de la química moderna, muy bien, estudió el oxígeno, dio nombre al oxígeno, etcétera, ¿no? Ahí. Luis Pasteur. El título es lo que estamos haciendo hoy día, división de la química. División de la química. De Luis Pasteur, ¿qué hizo Luis Pasteur? ¿Cuáles fueron los muy bien, la pasteurización, muy bien, él trabajó la pasteurización para conservar los alimentos, ¿cierto? Muy bien, para la esterilización, para esterilizar los materiales que se usan en la medicina. También tenemos Mendeleev, ¿cierto? Dmitri Mendeleev. ¿Qué trabajó Dmitri Mendeleev? La tabla periódica, ¿cierto? La tabla periódica. Y dentro de la tabla periódica, ¿cómo clasificó a los elementos químicos? ¿No? ¿Cómo los ubicó? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué los ubicó? ¿Cuántos elementos químicos habían en la tabla periódica de Mendeleev?
de menor a mayor, 64 elementos. Muy bien. Esos datitos hay que poner acá. Esos datitos hay que poner acá. Y luego tenemos al gran John Dalton, ¿no? Aquí. John Dalton. ¿Qué hizo John Dalton? ¿Qué trabajó? ¿Ya? ¿Qué trabajó? ¿Cuál fue su trabajo de John Dalton para que esté dentro de este grupo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hizo este señor? Ya, vamos a continuar acá. Después ustedes lo van a ver. Eso tienen hasta el sábado para enviarlo. Hasta el día sábado. Luego tenemos aquí. Miren, hay que relacionar. ¿Cómo relacionamos ahí? Átomo con quién va. Sin división, muy bien. Aquí, sin división. Esto también me van a enviar, porque yo lo completo la primera parte, ¿ya? Orgánica. Orgánica, ¿con quién va? Orgánica. Química del carbono, muy bien. Y este por acá, así, ¿cierto? Igualito ustedes trabajan en esta parte, lo relacionan. Y en este lado tenemos que apuntar. Indica el aporte principal de quién? Demócrito. ¿Qué hizo Demócrito? ¿Qué introdujo? Hay que colocar aquí qué es lo que introdujo él. ¿Qué es lo que introdujo John Dalton? ¿Cierto? El modelo atómico. ¿Qué es lo que introdujo Dmitri Mendeleev? ¿Cuál fue su trabajo principal? De Dmitri Mendeleev, la tabla periódica, muy bien. ¿Qué trabajó Lorenzo Lavoisier? La química moderna, ¿no? ¿Qué trabajó Luis Pasteur? Y así ve. Luego dice, ¿cómo se divide el estudio de la química? Yo he mencionado química general. ¿Qué otra química sería? La química descriptiva, muy bien. Excelente, la química descriptiva. Y así voy mencionando, ¿ya? Muy bien, hasta ahí vamos a dejar de compartir esta parte para pasar al libro. Vamos a pasar al libro ahora, jóvenes. Vámonos al libro. Vámonos al libro. Libro. ¿Se puede ver, cierto, el libro? ¿Se puede ver el libro? Necesito una... Muy bien, gracias, hijo, gracias. Libro. Vámonos al libro. Antes que nos gane un poco la hora. El libro. En la página 90. Ustedes que están ahí, en la página 90 del libro. Página 90 del libro, muchachos. Ahí. Página 90 del libro. Ahí. Página 90 del libro. Dice. Página 90 del libro. ¿Cuál de las siguientes épocas de la química se concentró en la preparación de drogas y remedios? En la iatroquímica. Muy bien. En la iatroquímica. Muy bien. Yo voy respondiendo ahí, unas cuantas le voy a dar y luego ustedes lo van trabajando, ¿ya? Voy leyendo acá sus mensajes. En la pregunta 2. En la pregunta 2 dice, época en la cual se explicaba de manera errónea el fenómeno de la combustión, el flogisto. Muy bien, el flogisto. Víctor, muy bueno, hijo, muy bueno. Muy bien, Naomi, muy bien a Joana. La número 3, yo le voy poniendo positivo. A ver, en la número 3, considerado como el máximo exponente de la química en la época de la iatroquímica. Excelente, Joana. Le voy a dar esta también, ¿ya? El señor Paracelso. Muy bien. En la número 4, dice, científico considerado como el padre de la química moderna. En la número 4, Lorenzo Lavoisier. Muy bien. En la número 5, ¿por qué se creía que se podía transformar el plomo en oro? ¿Con cuál me voy? En la número 5, dice, léanlo bien, todas las alternativas, porque según Aristóteles, los metales de la Tierra tendrían a ser más perfectos. Aristóteles convertía todo en oro. Muy bien, María, muy bien, Naomi, muy bien, López, muy bien, la E, porque todo se contaba con la piedra filosofal. Acuérdense de la piedra filosofal que todo lo convertía en oro. Aquí en el nivel de elaboración, dice, rama de la química que estudia las sustancias carentes de elementos de carbono, la orgánica. Muy bien, Joana, la orgánica. Muy bien. Ahora, la número 2,
rama de la química que se relaciona con la estructura química de las sustancias y sus propiedades físicas. Ya lo dice claramente, y sus propiedades físicas. Muy bien, aquí está. Excelente, ¿no? Sus propiedades físicas. La número 3 dice, señale la disciplina que no pertenece a la química aplicada. ¿Cuál es? ¿Cuál de ellos no pertenece? Muy bien, Giovanna. Muy bien, Juan Diego. No pertenece, ¿cierto? No pertenece. Muy bien, excelente. La química orgánica. Excelente, excelente. Ahí está muy bien. ¿Ya? Luego vámonos acá. Aquí. Dice, uno de los postulados de Dalton dice, los átomos de un mismo elemento, los átomos de un mismo elemento son iguales en peso y diferentes de los átomos de otros elementos. Por lo tanto, es la letra B. Muy bien. La número 5. La número 5. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal que convertiría los metales en, la letra C, bien, en oro, ¿no? Muy bien, en oro. Y el elixir de la vida, que era un brebaje que eliminaba las enfermedades y te daba la inmortalidad. Muy bien, hasta aquí. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Qué nos queda? Nos queda esto acá, chicos. Esta es su tarea. Esta es su tarea de ustedes. Aquí, esta. Hasta aquí. La 1 es su tarea, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Ya? Esto lo termina. Vamos a ayudarle un poquito más porque tiene que hacer en el cuaderno también. ¿Ya? Esto lo dejamos para ustedes mismos. Ustedes son buenos ahí. La 4. ¿Cuál será en la 4? Está facilito acá, ¿cierto? Muy bien. Aquí, 4, en la 4. Para determinar la constitución y fórmula de un compuesto químico en forma experimental se requieren conocimientos de química descriptiva. Muy bien, química descriptiva. Muy bien, Víctor. La 5. Señale la disciplina que no se apoya en los conocimientos químicos. ¿Cuál de ellos no se apoya? ¿Cuál de ellos no corresponde? La D, muy bien. Lengua y literatura tiene que ver con otro cuento, ¿cierto? Tiene que ver con otro. Por lo tanto, miren, jóvenes, esta página, la página 90, solo esta página 90, solo, usted lo termina, son 3 puntitos. De estos 3, esta página le toma una foto, no se olvide de colocar su nombre, no se olvide de colocar su nombre, ¿ya? No se olvide de colocar su nombre, ¿ya? No se olvide. Aquí me toma la foto junto con lo del cuaderno del PPT. En el PPT es ese esquemita con la relación que tenemos que hacer. Y en el libro es estas 3 preguntas. Le toma la foto de los 2 bloques, tanto del cuaderno como del libro, y lo envía a Cubicol hasta el día domingo. Domingo, muchachos, hasta el día domingo, ¿ya? Hasta ahí llegamos con lo que significa la química, del carbono.